En este caso, el saber conocer y el saber hacer, así como el saber convivir para poder desarrollar esas competencias. Analizamos también qué era una competencia, por qué es tan importante trabajar con ese enfoque de competencia y analizamos las terminologías de proceso continuo, sistémico y proceso basado en las evidencias, que es muy importante porque bueno, ahí se recolectan todas las evidencias de los estudiantes y podemos conocer qué le falta al estudiante y en qué debemos seguir trabajando en este proceso docente. También dejamos una tarea que, bueno, tuvimos la oportunidad de ver algunas que nos dieron a consultar, muy buenas por cierto, que queremos intercambiarlas aquí. O sea, queremos ahora que los estudiantes nos digan sus tareas, nos expliquen en qué se basaron para realizar la tarea. Podemos, alguien que recuerde el enunciado y empiece a explicar. ¿Quién empieza? ¿Quién me rompe el hielo? A ver, tengo 23 estudiantes. Lo pueden hacer como quieran. Si quieren pueden dejar la cámara apagada, si les da... Hay un trabajo que me gustó mucho, que vi sobre las TIC. ¿Está el estudiante? Sí, licenciada, buenas noches. ¿Sería tan amable y nos explicara su trabajo? Sí, mi trabajo consiste en la aplicación de las TICs en la carrera de Derecho. Bueno, yo soy abogado de profesión y sería muy bueno implementar las TICs en la carrera de Derecho. En realidad, las TICs yo creo que debería implementarse en todas las carreras, porque ahora si uno no vive con las TICs, no va para adelante. Muy bien. ¿Otro estudiante? A ver, tengo a Fidel, a Mijail, a Nilsa, a Paula. Ya tengo 27 estudiantes, así que tenemos para intercambiar bastante. Vamos que hoy estoy evaluando sus competencias. Quería decirle que el que tuviera alguna dificultad con alguna de las temáticas, con alguna de las tareas, me puede escribir al privado, por favor, sin ningún tipo de problema, y lo vemos, lo intercambiamos y le damos sugerencias. A ver, los estudiantes que han trabajado en las tareas. ¿Nadie quiere participar, por favor? Vamos a recordar qué decía la tarea, para que ustedes se puedan ubicar. Dice la tarea evaluativa del primer encuentro. A partir de un esquema de proceso de evaluación con enfoque de competencia, dijimos que las características era que era un proceso continuo, sistemático y basado en evidencias. A partir de ahí le pedimos a ustedes que nos explicaran las características de por qué ustedes consideran que es un proceso de evaluación
con enfoque de competencia y para ello utilizar algún ejemplo que demostrara su efectividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya muy bien, algunos estudiantes nos han explicado sobre las TIC, el manejo de las TIC, la importancia y más en los contextos de la actualidad. A ver, otro estudiante ahora que nos muestre cuál fue la tarea o el tema escogido. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, en mi caso, yo utilicé el ejemplo mío de mi propia carrera, que es psicología. Sí. Perdón. Perdón. Bueno, en el ejemplo que planteé, más que todo lo que hice fue combinar con lo que es el trabajo de campo y el trato humano como tal, puesto que de eso se trata la carrera, del trato con los seres humanos, ¿no? Sí. Por lo cual, un enfoque, una evaluación basada en competencias tendría que considerar tanto la autoevaluación de la persona como tal, como su desempeño en el trabajo de campo como tal, sea del área que sea, ¿no? Como por ejemplo psicología social, que hay que salir a las calles, interactuar con los grupos, o psicología clínica incluso, con el que se hace estudio de casos, ¿no? Ahora, ahora bien, mi enfoque sería más que todo es el trato humano y lo que es la autoevaluación y la evaluación como tal desempeñada como persona, puesto que para mi carrera considero de forma muy personal que es muy importante conocerse primero como persona para tener un trato ético en la vida profesional. No sé si he ido por buen camino, la verdad, pero ese es sí, muy eso bien. es lo que yo realicé. Gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Otro estudiante? Buenas noches. Buenas noches, Daniela. Ahora sí. Creo que ya es que estoy por la computadora y el teléfono. En la computadora no tengo audio, entonces por el teléfono tengo que hablar. En el caso mío, más bien hice una revisión bibliográfica para entender algunos conceptos básicos de lo que es la preparación o tener un currículo con competencia. No di un ejemplo específico, más bien fue una revisión bibliográfica, un resumen de lo básico que tenemos que conocer como si queremos impartir docencia y que esta docencia esté basada pues en lo que en la actualidad se está experimentando, ¿no? Ya desde hace varios años en algunos países, principalmente en México. Entonces, entendiendo ya esos conceptos, desde cómo ha empezado esta evolución de los métodos de enseñanza, tanto básica, primaria, como enseñanza posgradual o ya profesional, ¿no? También entendí de que hay varios métodos de enseñanza. Uno que realmente ya se practicaban desde hace muchos años, ¿no? Pero que ahora con toda con todo lo que ha estado sucediendo, el cambio realmente que estamos experimentando a nivel social, biológico incluso, nos están encaminando a ese camino de las tecnologías, del uso de la tecnología. Ahora mismo nosotros estamos buscando resolver este tema de seguir nuestra capacitación, nuestra capacitación y seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, lo que se ha estado utilizando, pues, el uso de la tecnología y no hemos estado parando de aprender, ¿no? En esa revisión que realizo, lo que más me llamó como método de enseñanza, pues, es la de debate.
donde damos la oportunidad de poder escuchar el análisis de un estudiante o de todo un conjunto de personas que quieren, que están aprendiendo, ¿no? Algo, ya sea en cualquier área. En el caso mío, que es el área de la salud, pues es importante el tema de usar métodos donde estén enfocados en la resolución de los problemas del área. Entonces, es un poco complicado para nosotros como área salud el uso de tecnologías para poder realmente en nuestro campo es algo bien novedoso. Ahora se aplica lo que es la telesalud, que realmente está dando, es una revolución y sí se están resolviendo problemas, pero a veces la ciencia de la salud es bien complicada, porque más bien lo que se quiere pues es un poco complicado para los médicos poder diagnosticar si no palpamos, si no tocamos, ¿no? Pero bueno, nos estamos adaptando a esta nueva revolución y se está dando solución a temas de salud que quizás no podemos llegar a un lugar, pero sí con la ayuda de la tecnología lo estamos haciendo por ese método. Entonces, eso es lo que puedo comentar. Muy bien, muy interesante la temática que abordó. Y muy importante lo de las teleclases en función de la salud, porque en este tiempo se ha requerido que el paciente inclusive interactúe con el médico que lo está atendiendo por las circunstancias, por todo este proceso tan convulso que hemos tenido realmente que adaptar estrategias que antes no se habían visto en la tecnología de la educación. Muy bien. Otro estudiante. Otro estudiante que nos pueda aportar su experiencia de otra rama. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Bueno, yo comentarle que en la carrera de pedagogía, mi experiencia, nosotros llevamos una materia que es la práctica educativa. Esta práctica educativa nos más o menos permite llevar el conocimiento teórico a la práctica y acerca a los estudiantes al campo de acción, a su futuro campo de acción, ¿no? Dentro de esta materia, regularmente llevamos a cabo unos pasos, ¿no? Donde los estudiantes observan o llevan, por ejemplo, fichas de seguimiento de cada caso. Y esto nos permite a nosotros, digamos, llevar un registro como docentes de cómo el estudiante está asimilando los conocimientos que se les ha impartido, pero en la práctica, ¿no? Y cómo este conocimiento del futuro profesional puede finalmente llegar a un diagnóstico y después, obviamente, a un tratamiento de cada caso en particular. Entonces, existe, ¿no? Este proceso de evaluación constante, hay esta evaluación sistémica, continua, y finalmente, obviamente, se toma en cuenta mucho también el conocimiento dentro de una evaluación teórica, no sé, puede ser un test o una prueba, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Otro estudiante. ¿Quiere escuchar de manera breve la mayoría de los participantes? Para más o menos ya van a tener una evaluación.
Buenas noches, licenciada, ¿cómo está? Buenas noches, estamos bien. Bueno, licenciada, escuchando lo que acotaba cada compañero, son distintas situaciones y como veo en mi caso, el área de ingeniería civil, coincidimos en algunos aspectos, como en el caso de la compañera que decía medicina, ¿no? ¿Verdad? Que ellos necesitan palpar para poder hacer una consulta. Y en mi caso, respecto a la tarea, estaba planteando algo similar, que es el área de los suelos. Es un tema que entra generalmente a toda el área que implica la ingeniería civil, porque para todo proyecto siempre hay un estudio de suelos. En este caso, en mi carrera o en esa área, siempre se necesita realizar lo que son las pruebas o los ensayos de laboratorio para obtener las propiedades físicas de las muestras de suelo y estas llevarlas al campo y al proyecto para procesar los datos y obtener resultados y poder generar todo un proyecto. En esa parte yo estaba planteando respecto a mi tarea, mm, previamente, aparte de la teoría, realizar, en este caso con la situación actual, con los materiales que cada alumno tenga o generando grupos, eh, mm, conseguir materiales básicos para hacer dichos ensayos ya sea en sus hogares o reuniéndose en ciertos hogares. Y bueno, evaluando eso a través de informes, así periódicamente, como mencionaba en la tarea, hacer una evaluación continua Ujú. en base a esos informes, licenciado. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, Mari. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches. Buenas noches. Estoy de acuerdo a todos los que los compañeros me han antecedido. De acuerdo a la tarea que tuvimos de esta práctica, no pude subirla, pero estaba desarrollando de acuerdo a mi área, que es la carrera de ingeniería informática. No hay problema. En el cual yo estaba viendo que informática sería usar, ¿no?, métodos a técnicas didácticos en una enseñanza basada en competencias, en el cual con métodos estadísticos en desarrollo a todos los estudiantes que vamos a ir dictando en la clase, ¿no? Como es un saber hacer o un saber actuar, también de la manera en cómo les vamos a tratar de llegar a enseñar a cada estudiante en clase. Que puede ser para mí, al menos que lo he visto, que puede ser centrada en un aprendizaje interdisciplinario. Es un avance en tecnológico por el cual pueden tener muchas razones de métodos, ¿no?, de enseñanza y evaluaciones para tener un resultado donde puedan evolucionar los estudiantes, porque la tecnología, como vemos hoy en día, es avanzada, en el cual debemos cada día capacitar de acuerdo a cómo va la tecnología avanzando y así poder darles más información a cada estudiante para que ellos puedan recabar, para que ellos también puedan aprender de la manera correcta. Podría ser licenciada en esa manera, estaba viéndolo, ¿no?, en mi tema. Gracias. Muchas gracias. Es muy importante. Esa temática es muy importante, ya que de esa forma se internacionaliza el conocimiento y también el estudiante tiene la oportunidad de autogestionarse el conocimiento. Muy importante. ¿Otro estudiante? Hola. Vamos. Licenciado Sergio. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo, digamos, no, yo lo trabajé de una manera más genérica, ¿no? Porque, digamos, me ha pegado a lo que dijo la orden del texto, ¿no? Que es directo, explique a Sí. partir del gráfico las características del proceso de evaluación con enfoque de competencia
para ello utilice ejemplos, demuestren su efectividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien. O sea, en lo que yo he detectado eran el proceso continuo, el proceso sistemático y el proceso evidencial, Ujú. ¿no? En el continuo he usado el tema del mensaje expresado en escrito utilizando el proceso, o sea, el instrumento del ensayo, ¿no? En cuanto al sistemático, en el instrumento que he utilizado ha sido el reactivo de jerarquización, que me pareció muy interesante, ¿no? Por cómo llega a trabajar los elementos del, del desarrollo investigativo, ¿no? Porque se puede, ahí digamos, se trabaja mucho el tema de la capacidad de síntesis y jerarquización, que es lo que se encaja más al sistemático, ¿no? Y en el tema evidencial he usado el instrumento de la exposición oral, ¿no? Muy bien. Que digamos es un proceso que se utiliza mucho, digamos, acá en el tema de educación superior en cuanto al tema de las defensas por grado, ¿no? Que es una exposición oral y todo eso, ¿no? Y en las consideraciones finales he puesto que me pareció muy interesante los principios de Tembrink, ¿no? Donde especifica el tema de los juicios, describe la información, localiza la información ya disponible y también los demás aspectos, ¿no? Decide cómo y cuándo conseguir la información, construir o seleccionar instrumentos, obtener la información necesaria, el análisis y registro de información, la formulación de juicios, la toma de decisiones y el resumen para dar a conocer los resultados, ¿no? Esos son los puntos, digamos, que yo he trabajado porque me fui directamente a la orden, no lo traspolé a mi profesión porque la orden no especificaba ese tema. Al menos así yo lo hice. Muy bien. Está muy bien también porque vinculaste con los instrumentos que vas a aplicar posteriormente. Y viste entonces en dentro de los instrumentos el carácter continuo, el carácter sistémico de cada uno de ellos y sus características. Muy bien. Gracias. Otro. Otro estudiante. Tengo 33 dentro de la sala y me han participado 2, 3, 4, 7 estudiantes. Profe, Vamos. Vamos. bueno, yo había participado. El tema es que no definí el método que iba a aplicar en el área mía. En el área de salud casi siempre es más recomendable el uso de una técnica que es estudio de caso. ¿Por qué el estudio de caso? Porque nos se refiere a una situación específica, ¿no? Y estamos hablando de una posibilidad que es casi real. Entonces, al tratarse de casos reales, promovemos que el estudiante investigue o remueva y use todos sus recursos para poder de una forma organizada recoger los datos, analizarlos y dar un resultado. Entonces, por eso es que en el área de salud siempre es el método que más se recomienda, pues, es un estudio de caso, ¿no? Ya que también, además de estas, se puede dividir en fases. En una fase inicial donde este estudiante va a tener, enseñamos a que tenga la capacidad de cómo iniciar o recoger datos, analizarlos, condensarlos y dar una conclusión o una solución y dar pues su punto de vista, ¿no? Muy bien.
¿Otro estudiante? Muy bien, pues Daniela. Otro estudiante que me diga su referencia. Ya más o menos todo el mundo tiene que haber hecho algo de la tarea. Y el que no la está concluyendo, a ver, está Paula, Edith. ¿Quién se decide, va? Siempre sacan la cara los mismos. Es que el día del padre y todo el mundo estaba deseoso por ir a festejar. Ya después nosotros le vamos a situar la calificación. Creo que se le va a dar un chance más para que puedan terminar la tarea y bueno, después ya vamos a situarle la calificación a cada cual dentro de la plataforma para que ya tengan la calificación de la primera tarea. Quiero decirle que bueno, me ha gustado mucho los trabajos que he conocido, que he tenido la referencia de que me lo han mandado individualmente y además también de los que he escuchado por los aportes que ustedes desde cada una de sus esferas, desde cada una de sus actividades han desarrollado muy bien. Quisiera poder escuchar 2, 3 más, si alguien está dispuesto. Bueno, entonces vamos a pasar ya a lo que es la segunda temática. La segunda temática que nosotros vamos a dar en el día de hoy, el tema con los artículos, o sea, les escribí algunos artículos que también les voy a subir con el tema y la tarea para el segundo encuentro. Eso se los voy a subir a la plataforma. Ya se los he enviado para que ya deben estar puestos ya. Y si no, se los subo también por el WhatsApp a cada uno y que no los pueda tener de la otra manera. En el día de hoy vamos a poner la presentación para entonces poderle explicar en qué consiste el tema número 2. ¿Se ve? ¿Ya se ve? Sí, Sí, licenciada. Sí, Licen, se ve. Vamos entonces a ver la temática del segundo encuentro. Es el modelo de evaluación por competencia. Vamos a ver los objetos y los tipos de evaluación por competencia. En este sentido hay un esquema gracioso que les puse aquí. Dice, la evaluación siempre es un proceso y no un suceso. Y siempre será un medio y nunca un fin. Queremos decirle que uno de los factores de la motivación más relevante para el aprendizaje precisamente va a ser la evaluación, que cada actividad ofrece a los estudiantes la oportunidad de conocer cuáles son sus resultados de aprendizaje, en lo que se va a referir lógicamente al qué se ha aprendido y al cómo habría podido hacerse cualquier proceso de evaluación. O sea, este debería ser diseñado teniendo en cuenta los principios básicos.
que en un sistema también de evaluación por competencia, los evaluadores hacen valoraciones según las evidencias que van obteniendo de diversas actividades de aprendizaje, que van a definir, o sea, definen entre sí un estudiante que alcance o no los requisitos recogidos por un conjunto de indicadores en un determinado grado. Una evaluación por competencia, podemos asumir que puede establecer indicadores posibles de alcanzar por los estudiantes. ¿Qué diferentes actividades de evaluación pueden reflejar los mismos indicadores y que los evaluadores pueden elaborar juicios fiables finalmente y válidos sobre estos resultados que van a ser del aprendizaje? Por eso es muy importante conocer qué ventajas presenta la evaluación por competencia, tanto para la enseñanza como para el aprendizaje. Vista la enseñanza, que el profesor puede identificar esas áreas de instrucción que necesita mejoras. También puede constatar la competencia lograda por los alumnos a nivel personal y a nivel grupal. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, licenciada. Ya, Sí, sí. okay. Aporta también las evidencias de habilidades, las destrezas y los logros alcanzados. Y bueno, para el aprendizaje mejora cuando el estudiante se sabe claramente lo que él espera de él y lógicamente ve las dificultades que en un momento determinado pueda tener y busca la forma para poder subsanar los errores o para poder ampliar sus conocimientos. Motiva también, ese alumno se siente más motivado porque conoce su evaluación y cómo va a evaluar su desempeño. También determina su propio progreso y así identifica sus áreas fuertes y también las que tiene débiles, o sea, las amenazas, las fortalezas, las debilidades, los retrocesos, los avances, y permite conocer todas las competencias que en un momento determinado ha logrado. En este sentido, para evaluar competencias, podemos decir qué debe ser medido al evaluar una competencia. Quiero citarle de Westline y otros autores del 2003. Quiero decirles una cita que dice: la evaluación por competencia ofrece nuevas oportunidades a los estudiantes al generar entornos significativos de aprendizaje que se acerca sus experiencias académicas al mundo profesional y donde pueden desarrollar una serie de capacidades integradas y orientadas a la acción con el objetivo de ser capaces de resolver problemas prácticos o enfrentarse a situaciones auténticas. Estas competencias están compuestas por un conjunto de estructuras de conocimiento, así como habilidades cognitivas, interactivas y afectivas, así como actitudes y valores que son necesarias para la ejecución de tareas, la solución de problemas y un desempeño eficaz en una determinada profesión, organización, posición o rol. En este sentido, nosotros podemos plantear que la evaluación necesita ser considerada como un proceso de recogida de evidencias a través de esas actividades de aprendizaje que vamos a desarrollar y también de formulación de valoraciones sobre la medida y la naturaleza del progreso del estudiante. En este sentido, podemos definir previamente y de manera muy rigurosa la competencia que se va a evaluar y los criterios con los que se jugará la ejecución del desempeño. ¿Qué debe ser medido al evaluar por competencia? Bueno, ya habíamos planteado en la clase anterior que no solo íbamos a evaluar conocimientos, sino que también íbamos a evaluar actitudes, habilidades, desempeños involucrados en el dominio de las competencias. Y en este sentido vamos a referirnos a tres aspectos: lo que es la evaluación del conocimiento en una competencia, la evaluación de actitud en el desempeño afectivo y la evaluación de ejecución. La evaluación de conocimiento en una competencia, este modelo no le resta valor a la importancia del conocimiento, sino que lo va a considerar como un componente más.
El modelo le especifica al estudiante lo que se quiere evaluar, o sea, los conocimientos, las habilidades, las estrategias o las competencias. Estos componentes están ligados estrechamente al propósito, ¿no?, de la evaluación. Es decir, qué tipo de afirmaciones quiere hacer con base a los resultados de la evaluación. ¿Qué es lo que saben los estudiantes? ¿Qué pueden hacer para en un momento determinado resolver las diferentes problemáticas o llegar al cumplimiento de los objetivos? ¿Qué objetivos de aprendizaje han alcanzado? En este sentido, vamos a ver entonces la evaluación del desempeño afectivo, o sea, las actitudes. Porque cuando aprendemos hay que ver algo más que conocimiento. ¿Por qué? Porque el estudiante debe ser capaz de demostrar con ese conocimiento adquirido, con esos procedimientos que aprendió, sus actitudes, o sea, sus sentimientos, el comportamiento, los valores en que se va a desempeñar. Para ser personas competentes, tenemos que trabajar con el dominio afectivo y nuestras actividades deben estar enfocadas al mejor desempeño de la conducta de los estudiantes. Y lógicamente, la evaluación de ejecuciones no va a ser más que los desempeños, o sea, la ejecución, cómo es que se realiza la actividad. La evaluación de los aprendizajes es un proceso que permite la identificación y la determinación del nivel de logro, de las habilidades y las destrezas en un momento dado y según va a corresponder. Por tanto, por parte de los estudiantes, y considerando para esto sus características, el contexto en que se van a desarrollar, los conocimientos previos que se va a tener de la actividad, la mediación pedagógica, el acompañamiento y la retroalimentación por parte del docente, que es muy importante durante el proceso. ¿Con el propósito de qué? De, bueno, de tomar decisiones, de emitir juicios, de emitir criterios. Todo esto con base a que haya una información válida y confiable que se obtiene mediante la aplicación de instrumentos y técnicas. Quiero decirle que los instrumentos y las técnicas lo vamos a ver como un tema aparte en el último encuentro. Estos instrumentos y técnicas que van a ser elaborados previamente por el profesor en correspondencia con los objetivos que se quieren lograr. ¿A través de qué? A través de las pruebas de ejecución. La tarea de ejecutar puede plantearse como desempeño, el cual tiene que contar con dos elementos o dos condiciones fundamentales. Las condiciones bajo las cuales la tarea debe ejecutarse y el grado de eficiencia o el nivel mínimo de dominio que el estudiante debe demostrar como evidencia de su desempeño. A esto se le puede llamar también criterio o estándar de desempeño. La prueba de desempeño. La prueba de desempeño no es más que la estrategia de evaluación donde vamos a determinar si el estudiante alcanzó los objetivos de dominio en una competencia. Lo podemos comprobar a través de un seminario, un taller, un laboratorio, un encuentro de conocimiento o otra actividad que queramos desarrollar. Y a través de criterios se evalúan todos los procedimientos. ¿Qué se evalúa con una prueba de desempeño? Con una prueba de desempeño vamos a evaluar la ejecución y el producto o resultado. ¿A través de qué? A través de los diferentes criterios o estándares a lograr. El nivel psicomotor, vamos a evaluar la ejecución de la actividad conforme también a los estándares que voy a definir en ese nivel psicomotor. O sea, el desarrollo de habilidades, el desarrollo de competencias, el desarrollo de los objetivos que nosotros queramos lograr con la actividad que vamos a desarrollar. Y los conocimientos y las actitudes, por ejemplo, la explicación de todo lo que es concepto, de todo lo que son los principios, los métodos con que vamos a sustentar la tarea o las diferentes disposiciones para realizar esa tarea. En tal sentido, el desarrollo de los logros de desempeño, entendidos como son instrumentos que van a fijar los criterios para medir objetivamente los cambios que se van a producir en el conocimiento, en las destrezas de los estudiantes, las habilidades
y las actitudes en relación con una determinada competencia, la que nosotros en ese momento queramos escoger según el contenido que hayamos tratado. ¿Qué elementos se deben especificar en un logro de desempeño? Bueno, deben especificar los siguientes elementos, o sea, el desempeño, lo que el estudiante debe hacer en forma precisa, que es la descripción de la competencia, las condiciones en que del desempeño, o sea, las circunstancias bajo las cuales la competencia debe ser ejecutada, y los criterios estándares del desempeño, que es el grado de exigencia o el nivel mínimo de dominio que se debe demostrar en el desempeño de la competencia. Esos criterios van a ser formulados por el profesor. Yo me voy a formular los criterios que yo quiero evaluar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Resumiendo, podemos plantear que los criterios de desempeño van a ser las normas o estándares de evaluación que identifican o determinan la calidad que debe mostrar el estudiante que ha logrado una competencia o un propósito de aprendizaje. Los criterios de desempeño expresan los niveles de exigencia mínimos para lograr el dominio de una competencia. El propósito de establecer criterios de desempeño es asegurar que los estudiantes logren las competencias exigidas a nivel de la calidad requerida. Ahora, nosotros vamos a analizar los principales modelos, o sea, los principales modelos que podemos tener en cuenta a la hora de evaluar las competencias. ¿Qué serían los modelos educativos? Bueno, van a ser toda la serie de premisas o conceptos, como quieran llamarle, que estructuran la forma en que se va a impartir la educación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El mismo va a buscar obtener una mejora en la captación de los conocimientos por parte de los estudiantes y de manera de impactar positivamente en la sociedad. Cualquier concepto de lo que es evaluación basada en competencia va a depender del modelo que nosotros vamos a asumir, dependiendo que de dicho concepto se van a precisar todas las formas en que nosotros vamos a evaluar. Los modelos fundamentales. Tenemos tres modelos fundamentales que son los conductistas, los cognitivistas y los constructivistas. En este sentido podemos nosotros decir que en el ámbito de la educación existen varios referentes teóricos enmarcados precisamente en los paradigmas psicopedagógicos. Los paradigmas psicopedagógicos van a ser el conductista, el humanista, el cognitivista, el sociocultural y el constructivista. Ahora, en este recurso vamos a revisar los modelos o las propuestas metodológicas para la evaluación del aprendizaje, que se desprende de estos tres paradigmas para entender mejor su acercamiento en lo referente a la evaluación del aprendizaje. Es muy importante reconocer de manera general los postulados en los que se fundamentan estos tres paradigmas que tienen su base epistemológica en la psicología. O sea, los modelos fundamentales va a ser el conductista, el cognitivista y el constructivista. Ahora, el conductista, este es el de mayor tradición, o sea, el más antiguo de todos los modelos, y fue el más relevante durante los años 60. Su propuesta se basa en el reconocimiento de la conexión existente entre el estímulo y la respuesta. Por ello se entiende el aprendizaje como un proceso mecánico. Por esta razón, su principal desarrollo es la tecnología pedagógica, la instrucción individualizada o los objetivos operativos. Desde esa perspectiva se considera al estudiante como una tabla rasa, se decía, lo que quiere decir que no aporta al proceso, que se mantiene con un papel pasivo, por ende el estudiante espera que el profesor le va a entregar toda la información y le va a asignar todas las tareas, siendo estos estímulos los que van a permitir el aprendizaje. O sea, el estudiante se va a mantener como un actor pasivo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los máximos representantes de este paradigma son Pavlov, John Watson y Skinner. En el mismo, la evaluación del aprendizaje en esta corriente de pensamiento se valida solamente a través de preguntas y respuestas que están correctas o incorrectas, orientadas al final del proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea que no se ve como de manera sistemática, de manera formativa, sino se ve al finalizar. Resultados observables, valida mucho la memorización del estudiante
y vamos a evaluar a todos los estudiantes de la misma manera, y en el caso de que los estudiantes presenten errores, lo van a subsanar a través de la repetición. Cuando los estudiantes tienen desaciertos, no se le propone una nueva estrategia, sino que el estudiante va a repetir y va a solucionar de manera repetitiva ese contenido. El segundo paradigma, el segundo modelo, el cognitivista, esta teoría admite que en el aprendizaje van a converger una serie de asociaciones que establecen en la proximidad con otras personas. O sea, reconocen que existen acciones internas del individuo que dan significado a los estímulos que se van a recibir y que en la interacción de ambos se va a producir el aprendizaje. En este escenario, el estudiante ocupa un papel activo. Aquí sí el estudiante va a tener un papel activo en el proceso de aprendizaje y va a ser parte de las funciones del docente al desarrollar las habilidades necesarias para poder aprender. O sea, se va a haber un vínculo entre el docente y el profesor en el proceso. Sus principales representantes son Dewey, John Piaget y Vygotsky. La evaluación en el cognitivismo se centra en la valoración de tres componentes. Un contenido declarativo, que es el saber, uno procedimental, que es el saber hacer, y otro va a ser actitudinal, que es el saber ser. Es una dinámica que también es reconocida bajo el concepto de evaluación por competencia, ya la habíamos visto con anterioridad. En este sentido, desde esta teoría del aprendizaje, se hace importante evaluar el proceso del estudiante o el desarrollo de un producto. Para este caso, se utilizan mecanismos de evaluación, o sea, actividades que requieran la aplicación de conceptos. Ejemplo, se va a hacer a través de un experimento, a través de un seminario, a través de un debate, cualquiera de las formas que se quiera escoger. Y por último tenemos el constructivista. Es de los paradigmas de aprendizaje que abordaremos y que tiene una perspectiva teórica. El estudiante juega un papel también activo. Ya el estudiante construye su propio conocimiento de manera activa y cada información percibida va a adquirir un significado cuando se relaciona con el contexto previo. La interacción en el contexto social tiene una fuerte influencia en la construcción de los significados. En otras palabras, el estudiante aprende en el momento en el que integra la información que recibe de su experiencia, dado a que se privilegia la interacción entre los estudiantes y los entornos. O sea, sostiene que el aprendizaje se va a construir de manera colectiva. No obstante, el estudiante va a ser autónomo y es responsable de su proceso de aprendizaje. Este movimiento va a estar representado por Piaget, por Vygotsky, por Montessori. En esta teoría de aprendizaje constructivista se privilegia la evaluación formativa, es decir, se parte del error cometido por el estudiante como fuente de aprendizaje y como elemento clave para que el docente pueda guiarlo y así alcanzar los objetivos propuestos. Y también la evaluación como recurso para lograr el aprendizaje. O sea, uno de los factores diferenciales del modelo de educación propuesto desde este paradigma es que la valoración no se encuentra solo en manos de los docentes, sino que los estudiantes cuentan con herramientas que les permiten adquirir habilidades. ¿Para qué? Para la autoevaluación y la evaluación de sus pares. O sea, para también poder evaluar a los estudiantes y, bueno, y viceversa a los estudiantes a su vez. O sea, se evalúan entre ellos. En este escenario no existe un tipo de herramienta por excelencia. Cualquiera puede ser utilizada de acuerdo a las características de la actividad que yo vaya a utilizar. En correspondencia con esto, o sea, con los tres modelos fundamentales o paradigmas, el conductista, el cognitivista y el constructivista, donde ustedes ubican su actividad. ¿Dónde ustedes creen que estemos ubicados en la actualidad, en el contexto actual? Partiendo de estos tres paradigmas. Doctora, yo creo que estamos dentro del, tal vez de un modelo más cognitivista que constructivista, ¿no? Todavía sí se toma en cuenta la actuación del estudiante, pero no en su totalidad, así como dejarlo, digamos, de que él se desarrolle libremente y desarrolle su aprendizaje. Yo pienso de que todavía en el sistema educativo
está todavía muy enmarcado en el papel central del profesor, ¿no? Entonces, creo que todavía no nos hemos desarrollado en un modelo constructivista. Tal vez conductista, cognitivista aún, ¿no? Correcto, sí, correcto. Yo pienso igual, mi criterio es el mismo. Pienso que no estamos en un momento conductista totalmente, aunque sí todavía hay mucho dentro del proceso, conforme hay profesores que quieren dar un contenido sin ver la participación del estudiante. Existen también estudiantes que pasivamente intervienen en el proceso, pero creo que ya más bien los mecanismos de estímulo que existen en la actualidad nos van más bien a un paradigma cognitivista, lo que no quiere decir que no también formemos parte del constructivista en un momento dado, en un momento determinado. Son los dos paradigmas que más nos autogestionan el conocimiento. Fíjense que ya en el cognitivista ese paradigma ya incluye lo que es la evaluación de aprendizaje por competencia. Quiere decir que un paradigma desarrollado y que además también converge lo que es el conocimiento en el saber, en el ser y en el hacer. O sea que ya, y el constructivista es un pensamiento muy avanzado, y es muy importante el poder identificar dónde está el enfoque, precisamente, el enfoque que permitirá finalmente corregir los errores en el proceso evaluativo de las competencias y poder orientar las estrategias y evaluar esas competencias desde una perspectiva integradora dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Es muy importante que hoy tanto estudiantes como profesores sepan enmarcarse en qué lugar es que se encuentran y a través de las técnicas muy novedosas que en la actualidad existen, podernos enmarcar en esos paradigmas de la excelencia, podemos decir, o sea, de la excelencia porque el estudiante se autogestiona su propio conocimiento y puede también, ¿por qué no?, interactuar con otros, porque a través de las técnicas novedosas que tenemos podemos interactuar con otros estudiantes, sus experiencias, sus objetivos, sus conocimientos y compartir todo ello. O sea, podemos llegar lógicamente a esa evaluación formativa de una manera muy correcta, donde los estudiantes también a la vez se van a sentir como fuente y centro del aprendizaje. En este sentido, vamos a ver entonces el objeto, que para nosotros lo que es, para los profesores, lo que es el objeto de evaluación. Nosotros tenemos que primeramente poseer un conocimiento inicial de las capacidades de los alumnos. Pero ese conocimiento inicial lo tenemos que tratar de realizar lo más exacto posible, al estar apoyado precisamente en esos instrumentos de diagnóstico que tenemos, que conocemos y sabemos aplicar. Al inicio de una actividad, o sea, de un curso, al inicio de una materia, cuando empezamos a dar una materia nueva, al inicio de un determinado proceso, que querramos elaborar un diagnóstico para presentarle a ese estudiante lo más exacto posible para saber en qué momento, no solo para saber la dificultad del estudiante, sino también cuáles son los avances de ese estudiante. También nos ofrece al docente la posibilidad de dominar ciertas técnicas que nos va a permitir procesar las evidencias a través de todos los instrumentos que, bueno, necesariamente tenemos que conocer acerca del aprendizaje de cada uno de los alumnos y de la misma enseñanza. También vamos a efectuar los cambios que deben ser realizados a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de ¿qué? De asegurar su eficacia de forma puntual y a la vez de forma progresiva y controlar la calidad y la eficacia de cada etapa de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Saber en cada momento dónde estamos. Determinar el grado en que los alumnos van evolucionando en la forma que nosotros deseamos, cumpliendo los objetivos de la manera que nosotros queremos, abordando los contenidos y las vías a través de la orientación que nosotros le demos, reformular las metas y los objetivos específicos para que determinada disciplina o nivel concreto, a partir de qué, de los objetivos intermedios que se vayan cumpliendo. No solo tenemos objetivos generales en una determinada disciplina, sino también tenemos objetivos específicos derivados
de el propio desarrollo de la disciplina. Asignar calificaciones de forma objetiva, o sea, tenemos que estar en correspondencia con la asignación de calificaciones para los estudiantes de manera objetiva. Perdón, doctora, quería preguntarle lo siguiente, disculpe que le corte en este punto. ¿Sí? Sí, al hablar de una evaluación por competencia, estamos hablando de algo cualitativo, en esencia. Sí. Estamos hablando de una cualidad, lo vamos a ver ahora, porque vamos a ver los diferentes tipos de evaluaciones, tipos de evaluación que podemos enmarcar según el momento en que se aplica, según la persona que la va a aplicar, según el aspecto que vamos a evaluar, o sea, según el momento en que la vamos a aplicar. ¿Sí? La evaluación la podemos considerar según el momento en que se va a aplicar esa evaluación, la podemos considerar en 3 momentos: diagnóstica, formativa y sumativa. La diagnóstica ya lo vimos, que vamos a aplicarla al inicio de cada ciclo, de cada tema, de cada unidad, y tiene la finalidad de detectar aprendizajes previos. La formativa la vimos que permite hacer ajustes para mejorar ese aprendizaje y que nos va a servir de retroalimentación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la sumativa es la que vamos a ver al final del ciclo de la unidad, donde vamos a comprobar cuáles son los aprendizajes obtenidos con fines de acreditar o promover al alumno hacia otro nivel o curso. O también con el fin de que ese estudiante que no venció pueda ir resolviendo los problemas que en un momento determinado pueda tener. Según la persona que se le aplica, puede ser de autoevaluación, o sea, la que realiza el propio estudiante con la finalidad de comprobar cuáles son los aprendizajes que ha obtenido. La coevaluación, que se da cuando los alumnos se evalúan entre ellos mismos. Y la heteroevaluación, el maestro es el responsable de comprobar cuáles son los aprendizajes que van obteniendo sus estudiantes. En este sentido, según el propósito que nosotros tengamos, la evaluación también va a ser de 3 aspectos. O sea, la evaluación va a ser diagnóstica, sumativa y formativa. Diagnóstica ya lo vimos. A ver, ¿quién me dice que quién me va a explicar brevemente? Porque no voy a hablar yo todo y ustedes tienen que también hablar algo. Vamos a ver. La evaluación diagnóstica, ¿por qué ustedes creen que dentro del proceso esta es una de las evaluaciones más importantes? Porque va a ser la base del trabajo que se va a plantear el maestro en el aula. Muy bien, porque sirve de base, o sea, es el inicio en que yo como profesor puedo detectar las condiciones en que se encuentra ese alumno para iniciar cada curso o cada aprendizaje. Cada curso o cada aprendizaje, lo repito, va a servir de base, como bien dice, para planificar el trabajo en el aula y nos va a proporcionar información útil, porque yo voy a poder ayudar al alumno a superar su deficiencia y voy a poder guiarlo hacia los lugares, o sea, los momentos en que él debe esforzar, o sea, debe hacer mayor hincapié para el aprendizaje. El propósito de esta evaluación no va a ser la calificación, va a ser el diagnóstico para yo conocer, para el estudiante saber en qué momento se encuentra. La evaluación sumativa se realiza también al finalizar una unidad, un bloque de objetivos. O sea, vamos a ver el cumplimiento de los objetivos en un lapso de tiempo o en un curso completo. Nos va a proporcionar esa información a los alumnos y representantes acerca del cumplimiento de los objetivos. Y también sirve de base para la toma de decisiones en cuanto a la promoción, en cuanto al nivel de repitencia que vayan a tener los estudiantes de ese objetivo que no ha sido cumplido, determinando la efectividad del aprendizaje. Y bueno, su propósito sí ya es calificar y certificar. Y la evaluación formativa, que también tiene una gran importancia, porque es el apoyo al docente, al alumno. ¿Para qué? Para superar todas las deficiencias y orientar todas las actividades hacia el logro para el cumplimiento de los objetivos generales de la asignatura, pero también los objetivos específicos de cada una de las clases que se imparten.
nos permite hacer un seguimiento del aprendizaje, porque el aprendizaje es un aprendizaje formativo. Yo lo estoy formando dentro de los contenidos que yo estoy impartiendo. Me proporciona información sobre el progreso que va teniendo el estudiante y su propósito no va a ser calificar, o sea, dar una nota, sino tener una valoración para poder tomar las decisiones pertinentes en este sentido. Según la participación de los agentes de evaluación, hay 3 tipos. Ahí lo dice muy bien el esquema: la autoevaluación, que es la que realiza cada alumno; la coevaluación, que es la que realiza el alumno de otro estudiante y ellos a su vez entre sí; y el docente y el alumno, o sea, la heteroevaluación, el docente-alumno realiza su evaluación. Según la ubicación de los agentes de evaluación, pueden ser internas, que son aquellas que están realizadas por las personas que van a participar directamente en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, y las externas, que son las desarrolladas por agentes que no van a pertenecer directamente a la institución educativa. O sea que su objetivo es evaluar la calidad de todo el proceso y el funcionamiento del centro. O sea que no van a estar de manera directa dentro del proceso educativo de los estudiantes. También tenemos según el momento, o sea, la evaluación según el momento, que va a ser inicial, procesual y final. La evaluación inicial no va a ser más que la recolección de datos en la situación de partida del proceso de enseñanza-aprendizaje, que nos va a permitir a nosotros los profesores conocer la realidad del inicio de ese estudiante y determinar más adelante los verdaderos logros y los progresos de ellos, o sea, relacionados con su participación en una experiencia de enseñanza dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. El procesual se realiza cuando la valoración se desarrolla sobre la base de un proceso continuo y sistemático de evaluación de esos aprendizajes, con el objetivo de mejorar los resultados de los estudiantes. Es de gran importancia dentro de una concepción formativa de la evaluación, porque permite tomar decisiones y mejoras sobre la marcha. Y la final consiste en la recogida y valoración de unos datos al finalizar un periodo de tiempo previsto para la realización de aprendizaje o para la consecución de unos aprendizajes que se esperan. Según el enfoque metodológico, y ahora quiero que ustedes me digan qué entienden por evaluación cualitativa y cuantitativa. Para ustedes, ¿qué es una evaluación cualitativa? ¿Qué sería desde el punto de vista metodológico para ustedes una evaluación cualitativa? Profe, cualitativas, yo entiendo cualitativa o descriptiva, digamos, es a los valores, relacionados a los valores alcanzados, a las cualidades, más bien algo descriptivo. Por ejemplo, un estudiante con un buen desempeño, más bien no numérico. Claro. Muy bien. Como dice su palabra, cualitativa, se refiere a sus cualidades, a los valores que en un momento determinado puede alcanzar el nivel educativo, el aprovechamiento que se va a ir alcanzando. Es aquella donde se va a juzgar o se va a valorar la calidad tanto de ese proceso docente educativo como el nivel de aprovechamiento que el estudiante va a ir alcanzando, y va a resultar dinámica, o sea, muy dinámica dentro del proceso de aprendizaje. Procura por lograr una descripción holística, esto es que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, tanto la actividad como los medios
y el aprovechamiento alcanzado por los alumnos en la sala de clase. O sea, aquí no va a haber números, aquí se vamos a referir a las cualidades que en este caso va a ir alcanzando el estudiante. Y la cuantitativa, si ya realizada, debe ser realizada por el docente mediante el uso de técnicas e instrumentos que ya le permiten comprobar, le permiten medir y valorar el logro de esos objetivos desarrollados en cada área o en cada asignatura del plan de estudio. Y va a tener la finalidad de determinar el logro de los objetivos programáticos, o sea, del programa, asignar las calificaciones y tomar decisiones de carácter administrativo en cuanto a la promoción, revisión y certificación. Determina la efectividad y, bueno, va a informar oportunamente a los representantes acerca de la situación que en un momento determinado pueda tener el alumno, si es de un nivel medio, donde necesita atención de sus padres, atención de la institución. En este caso, como bien lo dice, la evaluación cuantitativa se va a apoyar en las técnicas y los instrumentos que le va a permitir a ese profesor medir su desempeño, o sea, comprobar el desempeño a través de esos instrumentos de medición que va a utilizar. Según el ámbito de acción, según el ámbito de la acción, vamos a tener la evaluación de los centros educativos, la evaluación curricular, la evaluación de programas, la evaluación del ambiente físico y de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Cuando decimos evaluación de centros educativos, bueno, se facilita el cambio educativo en la medida en que va a promover estrategias de reflexión, que bueno, nos va a conducir a mejoras de la organización y el funcionamiento de los procesos. La evaluación de los centros deberá cumplir de manera simultánea funciones de control, rendimiento de cuenta, la motivación, la formación y el apoyo de conocimiento. La evaluación curricular, como bien dice, se refiere al currículum. Es la evaluación que intenta relacionarse con todas las partes que van a conformar el plan de estudio de una carrera determinada. Esto implica la necesidad de adecuar de manera permanente el plan curricular y determinar sus logros. Para ello va a ser necesario evaluar contundentemente los aspectos internos y externos de ese currículum. La evaluación de los programas nos ofrece información sobre la marcha de los procesos sociales y educativos de los estudiantes, así como sobre la valía de las propuestas innovadoras en el campo. Todo ello contribuirá de forma decisiva para la toma de decisiones que permite una mejora en 3 puntos básicos: el programa en sí mismo, los procesos seguidos y los resultados derivados de su implementación, es decir, del personal implicado en el mismo. Evaluación del ambiente físico, o sea, se evalúa toda la planta física y las condiciones de los equipos y materiales que nosotros vamos a utilizar. Y la evaluación de la enseñanza-aprendizaje, que es la que se realiza de los aprendizajes de los alumnos y tiene como objetivo la valoración de los cambios y los resultados a través de este proceso instructivo. En este sentido, como ustedes ven, va a existir una serie de objetos de tipos de evaluación. Ahora yo quería preguntarles a ustedes si podremos utilizar, si nosotros en el aula, ¿ustedes creen que utilicemos un solo tipo de evaluación? ¿O cómo verán ustedes la aplicación de la evaluación en el aula con los estudiantes? ¿Cómo ustedes pueden ver este desarrollo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? No sé si me explico. Yo la aplicaría integral. De manera integral. Muy bien, de manera, o sea que hay una integralidad en cuanto a la aplicación de todos los tipos de evaluaciones. Nosotros no aplicamos un tipo de evaluación pura, o sea, está en correspondencia con el cumplimiento de los objetivos, con el contenido que vayamos a abordar, con las necesidades que tiene el estudiante y con la esfera, lógicamente, en que el estudiante se va a desarrollar y los objetivos que nosotros tenemos que medir en un momento determinado. O sea, hay una integralidad entre todos los tipos de enseñanza y todos los tipos de la evaluación, tanto importantes como a la hora de enseñar, como para el aprendizaje de cada uno de los estudiantes.
Ahora, una última pregunta que yo quiero realizarles a ustedes. ¿Qué ventajas presenta para ustedes la evaluación por competencia? Tanto, ustedes la ven tanto desde el punto de vista de la enseñanza como desde el punto de vista del aprendizaje del estudiante. ¿Alguien? Bueno, pienso de que nos aporta mucho, ¿no? Sobre todo porque nos permite identificar desde el punto de vista de la enseñanza, identificar qué áreas hay que reforzar, nos permite diagnosticar también qué contenido se puede dar, de qué manera, si va a ser individual, grupal, de qué manera se puede trabajar. Y desde el punto de vista del aprendizaje, bueno, pues nos ayuda a ver los logros, a ver el progreso del alumno, a ver si está realmente motivado con la temática o con contenido o con la materia. Y nos da, digamos, como un panorama más integral de toda la enseñanza que estamos llevando a cabo. Muy bien, muy bien. En este sentido, bueno, yo quería reafirmarles algo que es muy importante, lo que es para evaluar por competencia. El docente tiene que tener aspectos muy significativos, llevarlos a la práctica, y tiene que conocer qué competencias quiere evaluar. O sea, competencias que quiere evaluar entendido como los objetivos que él se propone evaluar. Y en segundo lugar, los criterios de medición que va a utilizar. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo ya para que ustedes vayan visualizando quizás el contenido para el próximo encuentro. Un ejemplo muy importante a través de una rúbrica. Cómo nosotros a través de una rúbrica vamos a evaluar una determinada competencia de un estudiante. Primeramente tenemos que tener en cuenta, o sea, el profesor tiene que tener en cuenta la competencia, o sea, el saber. El saber qué contenidos tiene que saber el estudiante. Tiene que saber hacer, o sea, ese contenido en función de qué lo va a poner. Y cuáles son las actitudes, las habilidades que ese estudiante va a desarrollar para posteriormente saber estar, o sea, saber desempeñar su rol dentro de la sociedad o en el entorno en que ese estudiante se va a desarrollar. Ahora, esa técnica tan importante, esto es un ejemplo que le estoy poniendo porque hemos dado mucha teoría, pero ya para que ustedes concretamente sepan cómo es que se va aplicando esto de la competencia como tal. ¿Cómo voy a elaborar esa competencia? Primeramente, el profesor, como profesor, determina el contenido que voy a evaluar. O sea, elabora la competencia o las competencias que yo quiero evaluar. En este sentido, vamos a centrarnos en una. Segundo, voy a elaborar mi nivel de logro. O sea, voy a elaborar el nivel de logro, que mi nivel de logro puede ser desde diferentes puntos de vista. Yo puedo decir, por ejemplo, mi nivel de logro va a ser satisfactorio, notable, suficiente, básico y en proceso de aprendizaje. O puedo decir, mi nivel de logro es excelente, muy bien o en proceso de aprendizaje. En este caso, yo utilizo en proceso, porque en las nuevas metodologías, en este caso, yo utilizo en proceso porque ¿hay alguien que quiere decir algo? ¿Ya ahorita quieres? ¿O no, nada. ¿Me estás escuchando? Pero se le activó el micrófono a un compañero. Sí, parece que se activó algún micrófono. Sí. Bueno, en este caso yo utilizo el término en proceso, les decía, porque en las nuevas metodologías se sugiere no tanto aplicar los términos de insuficiente, regular o mal, sino en proceso.
O sea, el profesor puede utilizar un proceso alto, un proceso medio o un proceso bajo. Preciosa, la Pocahontas. Aquí está haciendo Camila. O sea, Es el punto de carácter que es bárbaro. ¿Ah, sí? Es carrilero, es lateral izquierdo. No, es derecho. Ahora solo preguntas. ¿En qué equipo voy a hacer en la vida real? Licenciada, disculpe, buenas noches. Como administradora, usted lo puede silenciar. Sí, ¿y quién es? ¿Y en qué lugar voy a hacer? Deberían expulsar Yo en mi equipo ideal lo pongo al Alexander, siempre, que la ayude. Y por derecha, tú ya. ¿De dónde se? Después a medio, más rápido, pero después está haciendo mucho. Está entiendo todos pero es muchas plantas, así es esos juegos que juegan después mundiales deben. Ya. ¿Se escucha? Ahora sí. Ahora sí. Ya, les decía, yo les decía, vamos a ir al segundo, les decía que ¿cómo la voy a elaborar? O sea, ¿cómo voy a elaborar esa competencia? Primero les decía que determino el contenido que voy a evaluar, o sea, elaboro la competencia o las competencias que yo quiera evaluar. Segundo, elaboro mi nivel de logro. Les decía que yo puedo poner el nivel de logro que yo desee. Satisfactorio, notable, suficiente, básico, en proceso de aprendizaje, o excelente, muy bien, bien y en proceso. Yo le decía que yo utilizo el término en proceso porque en las nuevas metodologías se recomienda que no se le diga al estudiante insuficiente, mal, y entonces utilizo en proceso. ¿Por qué? Porque el profesor puede decir, bueno, proceso alto, proceso medio, proceso bajo, y ahí ubico al estudiante sin necesidad de tenerle que decir que está insuficiente, que está mal. Y tercero, le vamos a asignar un valor a ese nivel, que será determinado por ustedes, por la escala que ustedes consideren. Una escala que puede ser 10, 9, 8, 7, 6, o una escala que puede estar entre 10 y 9, 8, 7, 7, 6, o una escala simplemente que puede estar en 4, 3, 2, a gusto, eso es a gusto del estudiante, del profesor. En este sentido, el criterio que voy a utilizar, el contenido, o sea, mi competencia en el contenido va a ser, por ejemplo, la atmósfera. Yo voy a utilizar ese objetivo, la atmósfera. La competencia para ese contenido que yo quiero utilizar va a ser una expresión escrita con un vocabulario adecuado. Ahí tengo un saber hacer, que es la expresión escrita, y tengo un saber, que es el vocabulario, para desempeñarme en un entorno determinado. Ahí yo voy entonces, a partir de ahí ya tengo mi contenido y tengo mi competencia, voy a elaborar mi nivel de logro. Voy a decir, por ejemplo, que en el nivel de logro se expresa con claridad y argumenta contenido. Y el valor que le voy a dar va a ser sobresaliente con 10 puntos. Puedo decir que mi nivel de logro expresa con claridad y le falta contenido. O sea, le quiero dar un notable con 9. Mi nivel de logro puede ser expresa parcialmente y le falta claridad y le voy a dar un suficiente con 8. Le falta vocabulario, o sea, tiene dificultad para expresarse, le doy un básico con 7 y la expresión. Disculpe. ¿Sí? No nos está compartiendo su pantalla. No, ya eso no está en pantalla. Ya eso no está en pantalla. Ya esto es un ejemplo que yo les estoy poniendo. Después, si ustedes quieren, yo ese ejemplo se lo elaboro y se los mando en un artículo. Sí, lo que pasa es que la presentación en sí no se está compartiendo. Ya vamos a sacar entonces la presentación, sí, ¿verdad? Porque tuve que cerrar la presentación para poder... Ya. Entonces ya a la vez que yo tengo mis aspectos, o sea, cómo voy a elaborar, cómo determiné mi contenido, cómo hice mi nivel de logro,
y cómo le asigné un valor a ese nivel de logro, ya eso yo lo voy a repetir para evaluar las competencias cuando se ve. Sí, licenciada. Ya. Sí, doctora, se Ya, ve. ya. Sí, licenciada, se ve. Ya, gracias. Bueno, yo les decía que yo les quise dar un ejemplo de cómo yo iba a evaluar una competencia. Esto se los puedo, no está en la presentación porque fue un ejemplo que yo les quise dar para que ya no solo vayan teniendo los conceptos, sino también que lo puedan tener con algo que es muy importante, como es el caso de la rúbrica. En este sentido, nosotros vamos a tratar en el próximo encuentro todas las técnicas, los instrumentos que vamos a ir elaborando para poder evaluar una competencia determinada. No sé si alguien quiere agregar algo. ¿Cómo es que ustedes en su entorno evalúan una competencia? ¿Alguien me puede decir cómo es que lo hacen? De manera práctica, me lo explican de manera práctica. Un estudiante que de manera práctica me explique cómo es que evalúa una competencia. Ya usted ha explicado los métodos y los tipos de evaluaciones. En ese sentido, uno de los métodos es el cualitativo. Entonces vamos evaluando dándole si está regular, bien o muy bien su evolución de ese estudiante en tema cualitativo. En tema cuantitativo sería de 1 al 10 para ver su evolución del estudiante, ¿no? Y bueno, también dio otros métodos. Entonces, ya, entonces en el próximo tema nosotros vamos a profundizar en cada uno de los métodos. Les voy a traer ejemplos concretos. Este ejemplo, si quieren, se los puedo llevar un artículo para que ustedes lo tengan de referencia en una rúbrica. Es algo que yo elaboré rapidito ahí para darle a ustedes un ejemplo y que puedan guiarse. Si es que alguien necesita en algún momento hacer una rúbrica, se puedan guiar para realizarlo. Bueno, en este caso ya hasta aquí son los contenidos de la temática de hoy. Ahora les voy a explicar la tarea. Vamos a buscar la tarea para explicarla. Y posteriormente les voy a dar unos minutos porque sé que ustedes hoy es un día especial que quizás quieran celebrar y sé que algunos de ustedes han estado con esos problemas, no han podido participar con la familia. La tarea del tema 2 es muy sencilla, es una tarea muy sencilla para ustedes, porque todos desarrollamos muchas actividades y creo que ahí en esa tarea se va a recoger en sentido general todo el contenido que nosotros hemos aplicado en la clase de hoy. Tenemos que evaluar los conocimientos, las actitudes y las habilidades, los desempeños involucrados en el dominio de la competencia. ¿Qué debe ser medido para evaluar por competencia?
¿Qué ventajas presenta la evaluación por competencias para la enseñanza y el aprendizaje? Quiero que ustedes, a través de las interrogantes anteriores y de un mapa conceptual muy bien elaborado por ustedes, me ejemplifiquen brevemente, o sea, qué consideran de los planteamientos anteriores. Me hacen un mapa conceptual rapidito y ahí explican cuáles son las consideraciones que tienen sobre las interrogantes anteriores. O sea, qué debe ser medido al evaluar por competencia y qué ventajas presenta la evaluación por competencia para la enseñanza y el aprendizaje. Si alguien quiere también argumentar algo, lo puede hacer. Recuerden que, bueno, todas estas tareas son de evaluación. Y después, en el próximo encuentro, recuerden que también nosotros vamos a retomar esta actividad para de ahí partir hacia el conocimiento del tema número 3, que como les decía, va a ser lo que es la aplicación de los métodos ya y los instrumentos para poder desarrollar lo que es la evaluación de competencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Alguien que no haya entendido bien la tarea que se orienta, recuerden que todas las tareas deben ser puestas en la plataforma para poder evaluarla con oportunidad. Cualquier duda que los estudiantes puedan tener, me pueden escribir al privado. Si necesitan algún artículo para realizar la tarea, si necesitan algún ejemplo concreto, ustedes me pueden escribir para nosotros ayudarles a dar solución a la problemática que se les plantee. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Doctora, buenas noches. La palabra. Buenas noches. En principio saludarnos, doctora y colegas que están participando. Quería consultar si la tarea va a ser en PDF o en Word, porque ya creo que del anterior módulo ya he tenido muchos problemas con ese tema y por eso estaba consultando. Bueno, sé que se sube a la plataforma. En realidad no he podido acceder a ella todavía. Voy a contactar con la doctora Odalis para que ella diga si va a ser en Word o en PDF. Y entonces rapidito, entonces le enviamos a ustedes las consideraciones para que ustedes no tengan problemas. ¿Tuvieron algún problema con subir esta actividad, a la anterior? Porque leí en el WhatsApp, el colectivo que tenemos, que habían existido algunas dificultades con la tarea. Claro, por ese motivo le estaba preguntando, no sé si vamos a entrar en PDF o Word, porque anterior módulo y envié uno en PDF y 2 tareas en Word y creo que calificaron el de PDF nomás. Y los que le envié en Word creo que no están calificados, por eso estaba consultando. Bueno, de todas formas, yo voy a consultarlo también, que si es en PDF o en Word, y les voy a dar respuesta por el WhatsApp. Si la pueden hacer en PDF, si ustedes saben que en PDF ha subido bien en otras oportunidades, no tengo mucha experiencia en la plataforma, pero bueno, le voy a aclarar la duda, y se lo voy a preguntar a la doctora y le voy a dar respuesta. En PDF yo creo que es mucho mejor y así, porque casi todos los lenguajes de plataforma en PDF aceptan mejor la pueden subir en PDF y después, bueno, cualquier otra indicación yo se las daría por el WhatsApp. Y me pueden preguntar sin pena ninguna, me pueden consultar lo que ustedes quieran. No sé qué tal les parece. Está bien, doctora. Entonces vamos a subir en PDF, ¿no? Ya, en PDF la pueden subir para darle la evaluación. Ya yo pienso que en el transcurso de la semana le podamos estar dando la nota del primer tema, para entonces rápido ya cuando estén, ya yo les voy a evaluar, aunque quería decirle que todos los trabajos que he visto, los que he escuchado,
son todos muy interesantes. Todos se vinculan con el proceso docente educativo, todos están en función del mejoramiento de la evaluación y creo que eso es muy positivo. También la participación que he visto es buena, pudiera, bueno, quizás incrementarse un poquito más, hay estudiantes que participan más y otros no participan un poquito menos. Creo que no hay pena, todos tenemos que aprender de todos y bueno, aquí estamos para lo que a ustedes les haga falta. Creo que si ustedes me escriben y no hay una respuesta, una pronta respuesta, no se preocupen, que en cuanto yo vea el mensaje rápidamente les voy a contestar. No sé si ustedes quieren decir algo más. Hemos terminado un poquitico antes, me apuré un poquito para ustedes, sé que es un día especial hoy. ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Nadie? Todo satisfecho, profe. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy amable con la participación de todos. Nos vemos entonces el próximo viernes en el tercer encuentro, para ahí también poder intercambiar experiencias. Y ya ustedes saben, en cualquier momento, alguna duda me pueden escribir que le vamos a responder. Entonces, bueno, ya hasta aquí. Que tengan una bonita noche, que puedan disfrutar con sus papás, con su familia. Felicidades a todos los papás del grupo. Gracias, hasta luego. Hasta luego, vamos a desconectarnos. Gracias, doctora, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias, doctora, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Muchas gracias, doctora. Buenas noches y hasta luego. Muchas gracias, hasta luego ustedes.